se se está impidiendo a las personas que se puedan transportar de una ciudad a otra, de un lugar a otro, interprovinciales, se está pidiendo carné de vacunas para los vuelos, para los viajes, se está cometiendo un sinnúmero de atropellos de los derechos y abusos, y cuando las personas no saben cómo defenderse, realmente ustedes se encuentran en una posición de indefensión increíble. Es por eso la razón de este tema, de esta noche, que es muy importante para que todos ustedes sepan que cuando se reúnen, por ejemplo, cuando hacen una protesta, lo recomendable sería que todos sepan que se debe hacer documentos como el derecho de petición y todos estos pasos que a la mayoría de ustedes desconocen, ¿no? Entonces vamos a empezar ahorita, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, ¿no? Estamos viendo ahorita que están queriendo imponer a muchas personas en sus centros laborales, a muchos estudiantes en las universidades, en los colegios, y para los viajes interprovinciales, para los viajes aéreos, y un sinnúmero de cosas se les está imponiendo la obligatoriedad del carné de vacunación. Si bien es cierto, estas medidas tienen excepciones, el cual la gente no lo lee. Estos decretos supremos, estos decretos de emergencia y estos decretos legislativos los publican en el peruano. Yo recomiendo siempre a la población, en 5 minutos de su día, lean ese peruano que ustedes todos lo pueden bajar en la internet, en sus celulares. Y cuando hay un decreto nuevo, ustedes pueden entrar y leer todas estas disposiciones y sobre todo las excepciones. Dentro de los decretos, la excepción de que si nos hace daño a la salud, nosotros podemos interponer un eximento. Esta televisión, ¿yo te puedo llamar? Ya. Para que lo ponga. Ya lo pones, ya. Disculpe, por favor, cierren sus micrófonos porque estoy escuchando algunos micrófonos abiertos. Por favor, les pido que cierren los micrófonos. Bueno, ante esta circunstancia de que algún empleador les pida, les exija el carné de vacunación, ¿qué es lo que puede hacer una persona? Colocar un documento en primer lugar pidiendo el eximente de esta imposición. Ustedes colocan un documento diciendo yo fulano de tal estoy imponiendo la eximente del decreto ley o de la imposición del carnet de vacunación porque es un atentado ante mi salud, ante mi derecho a la salud y a la vida que está en riesgo por carecer de garantías suficientes que ponen en riesgo mi salud y mi vida. Este documento tiene que ser presentado ante la institución en la que ustedes laboran, puede ser presentado ante la institución educativa, ante la universidad, y es un trámite administrativo que ustedes tienen que esperar los días de respuesta. Este es el primer paso. Si un empleador les niega el derecho y les dice la negatividad, que usted no tiene derecho, ustedes pueden interponer pueden ir en primer lugar a interponer ante el defensor del pueblo esta discriminación que está cometiendo el empleador, y el proceso legal que puede ser un proceso de amparo en contra de la patronal. Ahora, si hay personas que han sido despedidas, que ya las despidieron, que ya están atentando contra su derecho laboral, inmediatamente les pueden interponer una medida cautelar. Los procesos de medidas cautelares son juntos con un proceso de amparo. La medida cautelar es para detener el daño inmediato. Las medidas cautelares, ¿qué hacen? Son una secundaria de un proceso de amparo, pero la medida cautelar lo que busca es detener, reparar el daño causado y evitar que esa patronal los despida, o si ya los despidió, que los reincorpore, porque la vacunación obligatoria es una discriminación y está completamente violando los derechos constitucionales, las libertades y sobre todo el derecho al trabajo de muchas personas.
Ahora, supongamos que otro caso, que a ustedes les obliguen en un lugar de transportes, en una agencia de viajes, señor, necesita usted el carnet de vacunación porque nos están imponiendo, usted puede llamar al administrador inmediatamente y decirle de que pide la eximente verbalmente, de que ustedes quieren invocan la eximente de ese decreto legislativo porque es un atentado contra su derecho a la salud. Si el administrador insiste, ustedes pueden inmediatamente habeas corpus. Ojo, ustedes pueden interponer el habeas corpus contra su derecho al tránsito, que es un derecho que es como su libertad, la libertad del tránsito y conexos a la libertad. Inmediatamente usted le dice al administrador que va a interponer un habeas corpus. Ojo que para un habeas corpus no se necesita abogado, no se necesita documento y no se necesita la firma de abogado, no se necesita estar por escrito. Lo hermoso de un habeas corpus es la informalidad. Este habeas corpus es en caso de que alguna agencia de viajes, transporte, no les permita a ustedes el derecho a viajar, el derecho al tránsito. Entonces, en este caso, ustedes pueden ir y decirle al administrador que van a traer al juez y pedir inmediatamente un habeas corpus por no permitirles el derecho al tránsito, ¿no? Es la libertad de tránsito, que es un derecho muy importante. Yo estoy completamente segura que ese administrador va a poner la excepción y les va a vender su pasaje, porque a pesar de que ellos están queriendo imponer la mala interpretación de la ley, porque en ninguna parte de la ley está diciendo que es 100% obligatoria. En todas las leyes hay eximentes y estas son recomendaciones que a veces Geresa o otros quieren, o sobre todo los medios de comunicación. Los medios de comunicación tratan de tergiversan la verdad y les dicen a todos, se obliga esto, se obliga el otro, y asusta a las personas y entran en pánico. La persona que conoce sus derechos, sobre todo sus derechos constitucionales, no tiene por qué temer a ninguna de estas medidas aberrantes que están siendo transmitidas en los medios de comunicación, porque en ninguna parte de nuestra Constitución nos dicen de que esto es obligatorio, es un atentado. Quien quiera que diga es obligatorio, es mandatorio, están atentando contra nuestra Constitución. Yo quiero que todos anoten estos artículos que voy a hablar y que todos sepan estos artículos básicos que todo peruano debe saber para poder defender sus derechos. En primer lugar, el artículo 118 de nuestra Constitución, inciso 1, inciso 8, son las facultades que tiene nuestro presidente. Y ojo, que todo debajo de la jerarquía, el presidente es la máxima persona de mayor jerarquía. El presidente, de acuerdo a este artículo 118, inciso 8, inciso 1, que dice que tiene que valer respetar la Constitución, inciso 8, que él mismo tiene que reglamentar estas leyes y decretos sin desnaturalizar la ley y sin transgredirla. Por lo tanto, si el presidente tiene que respetar la Constitución, todo el sector público tiene que respetar la Constitución. Usted tiene que pensar que las personas del sector público son trabajadores del pueblo y que ustedes son el pueblo y que por lo tanto están a su servicio, sean las fuerzas policiales, sea el Poder Judicial, sea cualquier ente público. Todos están al servicio de ustedes. Ustedes no tienen por qué mendigar sus derechos y ustedes con la frente muy alta tienen que saber exigir sus derechos, pero para poder saber exigir sus derechos, tienen que saber su Constitución. El artículo 118, inciso 1, inciso 8, nos dice que estos decretos y estas leyes tienen que respetar la Constitución emitida por el presidente y todos sus funcionarios también tienen que respetar la Constitución. Y en ninguna parte de nuestra Constitución está diciendo que la obligatoriedad de mascarillas, vacunas, carnet verde, pruebas rápidas no existe. Por lo tanto, yo invoco siempre que ninguno de ustedes, y esto quiero que lo esparzan a los 4 vientos de todo el territorio peruano,
Ninguna persona tiene por qué tener miedo a ninguna entidad que se les esté imponiendo a ustedes el carné verde. Sáquense ese miedo de la cabeza porque no hay razón de ser. Acá la obligatoriedad no se puede implantar, no está implantada en el Perú y ustedes tienen que tener la fuerza y el coraje para saber defenderse. Las personas que se les multa, por ejemplo, si ante un caso de que un efectivo policial viene y a ustedes les implanta una papeleta o les quiere poner una multa y a ustedes les dicen que con un intento de amenaza, porque a veces los jóvenes policías desconocen, a veces ellos mismos no, solamente tratan de seguir la ley de una manera equivocada y les amenazan con que los van a llevar presos, déjenme decirles que ninguna multa, nadie puede ir preso por multas y que esta multa también tiene un eximente. Este decreto legislativo 002, creo, creado por el Ministerio del Interior, tiene un eximente que si la mascarilla te hace daño y atenta contra tu salud, no te pueden multar. Pero aún así, supongamos que en el caso de que el efectivo policial te multe, la recomendación es esta: si tú le adviertes al policía de que tú no estás usando la mascarilla porque estás siendo víctima te asfixia, te hace daño, te da alergia, es un atentado contra tu salud, no puedes respirar o cualquier cosa, y el efectivo policial todavía insiste y te pone la papeleta, simplemente no firmes, y en la parte donde dicen tu firma es invoqué el eximente abuso de autoridad. Luego, el siguiente paso a hacer después de lo que te den este documento es ir a la entidad donde es la comisaría de este policía, porque ustedes deben pedir quién es el policía, ustedes lo pueden firmar. Lo correcto es interponer abuso de autoridad, una acción disciplinaria contra estos policías que están no respetando el eximente de la ley. Pero antes de, siempre es bueno la coordinación, la conversación y decirle al policía de que ustedes invocan la eximente y que por favor no quieren ser multados porque ustedes no pueden usar esa mascarilla, es un atentado contra su salud, es un atentado contra su derecho a la vida, ustedes invocan el eximente y ustedes conversan y le dicen sus derechos. Estoy casi completamente segura de que ese policía lo va a pensar 2 veces antes de multarlo. Ahora, ante la amenaza de llevarlos presos, déjeme decirle, inmediatamente si un policía te viene y te dice que porque tú estás, no desacatas la mascarilla o tienes varias multas, te quiere meter preso, también déjeme decirle que no está tipificado las multas o las mascarillas dentro del Código Penal para que te puedan meter preso. Hay solamente 2 razones para que te puedan meter preso. Uno, que esté condenado en última instancia, el Poder Judicial, un juez te diga está condenado y va preso, y otro que en plena fragancia de algún delito. Las multas, las mascarillas, no está tipificado, por lo tanto nadie puede ir preso por el simplemente hecho de papeletas o multas o lo que quiera o la amenaza. Ante esto, ustedes le pueden decir que usted inmediatamente va a interponer un habeas corpus de boca. Pueden llamar a cualquier persona, decir que si en el caso de que ustedes los quieran llevar presos, no se pueden mover, llamas a otra persona y le dices, por favor, interpone un habeas corpus inmediatamente. Habeas corpus correctivo, que se van y le piden al juez que venga y inmediatamente abrir una acción disciplinaria contra abuso de autoridad contra ese efectivo policial. Ustedes tienen un sinnúmero de armas para poder defenderse, pero el problema es que si el pueblo no sabe responder ante estos abusos de autoridad de cualquier ente público, ese es el mayor problema. La ignorancia de nuestros derechos fundamentales y la forma como defendernos ante cualquier abuso. Si un efectivo policial te dice que te va a ir preso, pues ustedes pueden aclararle de que ninguna persona puede ir presa por multas, por mascarillas, y que ustedes no están cometiendo ningún delito tipificado ante la ley. Así que ustedes interpondrán un habeas corpus de inmediato, ustedes pueden llamar a cualquier familiar, cualquier persona que esté siendo, ustedes mismos que estén siendo testigos de cualquier abuso, ustedes pueden hablar y pueden decir que invocan la eximente
del decreto legislativo, donde las mascarillas les hace daño a su salud y a su vida. Ahora, en todas estas protestas que están ustedes realizando, que yo veo que mucho a nivel nacional están protestando, déjenme sugerirles algo que es una herramienta única, que es el derecho de petición, la invocación del derecho de petición. Si un grupo de personas se reúne en una protesta y no aprovechan ese grupo, esa reunión, para poner por escrito que todos los aquí presentes invocamos a las autoridades, interponer la defensa de nuestros derechos constitucionales porque es un atentado a la vida, a la salud, al derecho laboral, al derecho al tránsito, a todo lo demás. Invocar, ustedes pueden invocar al defensor del pueblo, al fiscal de la nación, pueden invocar a sus congresistas, pueden invocar a su alcalde y sus regidores, al gobernador regional, y pueden invocar a sus colegios profesionales. Ojo, con esta reunión y esta protesta pacífica, además de la reunión y la protesta pacífica, ustedes deberían organizarse y en un documento decir, todos los ciudadanos acá presentes, invocamos a y ponen en defensor del pueblo, al decano del Colegio de Abogados de Lima, sector Cono Norte, o los colegios de abogados diferentes, o al Colegio de Médicos, al Colegio de Psicólogos, o a cualquier colegio profesional, al Colegio de Economistas, porque todo lo que está pasando en el Perú nos afecta de una manera terrible, no solamente en la economía, no solamente en la parte psíquica, no solamente afecta el derecho a la salud y a la vida de todos los peruanos, sino nos afecta en muchos sentidos, no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ancianos, a toda la población en general. Por lo tanto, yo les recomiendo que cuando ustedes hagan su protesta, interpongan el documento del derecho de petición dirigido hacia la presidenta del Congreso o a la Comisión de Salud o al alcalde y sus regidores o a todas estas personas, ustedes pueden invocar el derecho de petición y pedir que presenten el proceso de inconstitucionalidad que dará fin de raíz a todas estas medidas y a todos estos decretos que están violando la Constitución. Ojo, el artículo 137 de nuestra Constitución nos dice cuánto un estado de emergencia debe durar. Un estado de emergencia no debe durar más de 60 días. Pero, sin embargo, en el Perú ya tenemos desde marzo del año pasado, y tengo entendido que este último se ha prolongado hasta diciembre de este año. Estamos ya más de 600 días en un estado de emergencia que es indefinido y limitado a través de prórroga tras prórroga. Jamás en la historia de nuestro Perú hemos tenido un estado de emergencia que en lugar de 60 días sobrepasan los 600 días y ningún colegio profesional lo cuestiona. Ustedes pueden pedir en el derecho de petición al Colegio de Abogados de todo Lima, del Cono Norte, Cono Sur, o de cualquier distrito, provincia, local que ustedes encuentren. Interponer con el derecho de petición, las personas acá presentes, queremos pedir al decano del Colegio de Abogados, al defensor del pueblo de Trujillo, de Lambayeque, de Ica, de Arequipa, de Ucayali, de Amazonas, de Cajamarca, que cuestione sobre este decreto de urgencia indefinido, que según el artículo 137, y que por favor interponga el proceso de inconstitucionalidad. Si ustedes hacen una protesta y ustedes colocan un documento, papelito manda, ante la autoridad que ustedes protestan, que es la comisión si están en Lima, ante la Comisión de Salud del Congreso, ante la presidenta del Congreso para que haga trámite a la Comisión de Salud, ante la Comisión de Constitucionalidad del Congreso, ellos tienen 7 días hábiles para responderles. Ojo, que el interponer un documento no significa que ustedes van a obtener el derecho de inmediato. Es el primer paso a seguir de un sinnúmero de pasos, porque esta lucha es titánica, esta lucha es ardua, y lo que yo acá invoco realmente es una voluntad inquebrantable, porque ustedes no están peleando. Yo pido a las personas que ante la lucha de sus derechos sea una lucha incansable,
con una voluntad inquebrantable, con un orgullo que sea inalcanzable, porque sus derechos no se venden, su dignidad no se vende. Y ustedes están peleando con los máximos poderes del Estado, que es el poder ejecutivo, que es el poder que ahorita está imponiendo estas leyes utilizando un estado de emergencia que él no debe, porque el único encargado de poner leyes es el legislativo. Ojo, quien pone las leyes de nuestro país debería ser el poder legislativo, nuestros congresistas, que lo hacen a través de sesiones ordinarias, proponen leyes de las cuales las llevan en asamblea y todos se ponen en votación. Pero ahora el poder ejecutivo, que es el presidente y sus ministros, entre gallos y medias noches, utilizando estos decretos de urgencia o decretos de emergencia, están aprovechándose de este estado de emergencia para poder poner estos decretos. Esto es algo que la población debe cuestionar, que debe pedir un alto, y se debe invocar el derecho de petición a los colegios de abogados, a los alcaldes y sus regidores, a los gobernadores regionales, al fiscal de la nación, al defensor del pueblo y al 25% de congresistas, que es que son creo que 33 o 34 congresistas. Ellos pueden interponer el proceso de inconstitucionalidad que dará fin a estos decretos, a estado de emergencia draconiano, ilimitado, indefinido, que no tiene razón de ser. Acá cualquier persona, yo siempre recomiendo, porque ahora nosotros incluso hay toque de queda todavía, siguen con estos. Perú es uno de los pocos países de toque de queda, creo, hasta las 11, 12, 1 de la mañana, no interesa. Igual, están restricciones, se puede interponer un habeas corpus. Lo mismo que cuando hacen para ir de un lado a otro interprovincial y te piden el carné verde. Si por una limitación de tiempo tú dices, no, a partir de la 1 de la mañana tú no puedes abrir tu local, tú no puedes abrir tu discoteca, tú no puedes abrir tu cine, ellos pueden interponer un habeas corpus. Pueden interponer un habeas corpus. Ojo, el habeas corpus, repito, es para la libertad. Tu libertad. Si no te dejan movilizarte durante las horas de toque de queda, durante las horas de la mitad de la noche o por el carné verde, inmediatamente ustedes pueden interponer un habeas corpus. Pero antes de interponer un habeas corpus, pidan hablar con los administradores, y si el administrador es un ente público, recuerden y háganle recordar de la eximente, que toda ley tiene un eximente y que ese eximente debe ser respetado, que la obligatoriedad no existe, que la Constitución es la ley de leyes, que todas las personas debemos respetar nuestra Constitución, porque las leyes que no respetan la Constitución, que la transgreden, son inconstitucionales. Es una palabra que ustedes lo deben grabar en su psiquis, la palabra inconstitucionales. Toda ley inconstitucional no tiene razón de ser y es un abuso de derecho fundamental. Así que tienen las personas que saber lo fundamental y lo básico, cómo defenderse. Ahora, quiero abarcar otro tema sobre las medidas cautelares y los procesos de amparo. Se han presentado un sinnúmero de procesos de amparo en el Perú. Se han presentado un sinnúmero y todos dicen, y hay muchas personas que yo también quiero, ojo, hay muchas personas que dicen que las vías legales no sirven. Y esto es verdaderamente incoherente, porque los únicos procesos que van a servirte son los procesos legales verdaderos. Pero lamentablemente un proceso legal no se inicia solamente con un documento. Un proceso legal es una lucha ardua, es una lucha titánica, es esfuerzo y sobre todo documentos que a veces los presentan que los abandonan. El derecho de petición invocado, tienen 7 días hábiles para responder. Si ustedes invocan un derecho de petición ante una entidad pública, es decir, al defensor del pueblo, al fiscal de la nación, a los congresistas, estas personas tienen 7 días para responderles y no les pueden responder sandeces. ¿Por qué? Porque su obligación de ellos es defenderlos.
Y una persona que no, que tiene una función pública de defensa del pueblo, si ustedes invocan el derecho de petición, que es un derecho constitucional con la firma de todos ustedes, y le invocan al defensor del pueblo, al fiscal de la nación, a la comisión de constitucionalidad, a la comisión de salud del Congreso, tienen la obligación de responderles. Y si ellos no les responden, ustedes a los 7 días, pasando los 7 días hábiles, ojo que no son los 7 días calendarios, estamos hablando, contabilizarlos de lunes a viernes, no se cuentan sábado y domingo, es decir, 7 días hábiles va a ser 2 semanas, porque son 5 días hábiles en cada semana calendaria. Por lo tanto, si en 2 semanas ustedes no reciben respuesta de su derecho de petición ante estos entes, ustedes tienen que enviarle un segundo documento diciendo de que ustedes se dan por silencio administrativo negativo. Por silencio administrativo negativo ante la indiferencia de no respuesta, recién ahí nosotros podemos interponer las medidas legales correspondientes ante un derecho de petición que no está siendo respondido por estos trabajadores públicos cuya misión es la defensa de sus derechos. Nosotros les podemos recién abrir procesos legales, penales, por incumplimiento de funciones, por una serie de cosas, pero para eso necesitamos el documento, el derecho de petición, primero la invocación del derecho de petición a estas personas, al defensor del pueblo, al fiscal de la nación, a las comisiones del Congreso, al alcalde y sus regidores, porque el alcalde y los gobernadores, el alcalde y sus regidores, los gobernadores y sus asesores, tienen la obligación de salir en salvadefensa de todo el pueblo. Es incoherente ahora que hay casos como gobernadores regionales en la costa, en la sierra y en la selva, que están imponiendo el carné verde y el carné de vacunación. Ahora, déjenme decirles que ante un riesgo de que un gobernador regional o que un alcalde quiera interponer el carné de vacuna a sus ciudadanos, ustedes tienen la obligación inmediatamente de invocar a través del derecho de petición la participación durante la sesión de consejo, la asamblea regional o concejal, porque, ojo, el pueblo, según la Constitución, tiene el derecho de fiscalizar y aportar y contribuir. Todos los profesionales referentes al tema tienen la obligación de participar y fiscalizar a nuestros gobernantes, a nuestros líderes. Y ustedes pueden decirle a ese alcalde o a ese gobernador regional que ellos no son el Congreso y que esa ley o ese proyecto de ley de cualquier alcalde, de cualquier regidor, de cualquier gobernador regional es inconstitucional y que ustedes piden la participación para que el día del debate ustedes, el pueblo, digan nosotros vamos a ser víctimas de este abuso de autoridad y queremos reclamar y decir de que estos proyectos de ley son inconstitucionales y se le advierte al alcalde y se le advierte al gobernador regional y se le advierte a ese regidor que ese proyecto es aberrante e inconstitucional y que está yendo en contra de nuestra Constitución. Lo mismo pasa con Gereza, contra las instituciones del sector salud y todas esas barbaridades que quieren imponer carné verde, la tarjeta verde, que en sus cuotas de poderes, yo no tengo palabra como decir que una autoridad que quiera transgredir la ley, que quiera interponer, se crea Congreso, porque el único que puede hacer leyes y los únicos que pueden dar estos proyectos es el Congreso, es nuestro Parlamento. Por lo tanto, los regidores, los alcaldes, los gobernadores regionales y todos los gerentes del sector salud no pueden, escúchenme bien, no pueden violar nuestra Constitución e interponer decretos, resoluciones regionales o de alcaldía que quieran violar
los derechos fundamentales y sobre todo las libertades, porque interponer un decreto de alcaldía regional, resoluciones que quieran interponer las vacunas, que quieran obligar las vacunas, están violando la Constitución. Yo quiero que este tema dé paz y dé tranquilidad a todas las personas, porque lo que se transmite en los medios de comunicación no tiene razón de ser. Son pocos, y felicito a los pocos medios de comunicación que realmente salen en salvaguarda y en defensa de los derechos de las personas, porque la mayoría de televisión, lo que está pasando en la televisión y en los grandes radios a nivel nacional, lo único que saben hacer es transmitir incoherencias, inducir a error a las personas, miedo. Toda persona que está llena de miedo por estas noticias, yo siempre le recomiendo apagar la tele, apagar esa TV, disculpándome la palabra, que no sirve para nada, solamente embrutece a un pueblo, porque un pueblo debe estar empalpado de conocimiento de sus derechos y no embrutecido por el miedo. Nosotros tenemos que saber que nuestros derechos fundamentales, sobre todo el artículo 2 de nuestra Constitución, está un sinnúmero de incisos, donde todos nuestros derechos tienen que estar respetados. El artículo 2, inciso B, es el derecho de petición, al cual yo invoco. Con este derecho de petición, tú puedes invocar la participación ante todos los proyectos que sean, porque tú tienes el deber de participar, fiscalizar, cuestionar, sobre todo cuando tú eres la persona afectada. No tengan miedo a estas noticias barbáricas que se están haciendo. Y si en el caso, supongamos en el peor de las circunstancias, que el defensor y ustedes no acudan con el derecho de petición, no le pidan a nadie la defensa de sus derechos, y si aunque ustedes le pidan, se les niegue estos derechos, la población puede interponer también un proceso de inconstitucionalidad, pero acá se necesita 5.000 firmas. 5.000 firmas que estén en el Jurado Nacional de Elecciones. Así que la demanda, el proceso de inconstitucionalidad, de acuerdo a los requisitos de nuestra Constitución, debe estar elaborada por un abogado, firmada por un abogado. Eso lo puede presentar más del defensor del pueblo, el fiscal de la nación, el 25% de congresistas, el alcalde y sus regidores, el gobernador regional y cualquier decano y su directiva de cualquier colegio profesional que tenga lo fundamental para la defensa. Y si ninguno de ellos sale en su defensa después de invocar el derecho de petición, vamos a demorar el trámite administrativo, porque nosotros debemos seguir con los procesos por incumplimiento de las funciones de salir en defensa de esta gente. Pero ¿qué puede hacer el pueblo? El pueblo también puede interponer su demanda de proceso de inconstitucionalidad. Simplemente que se necesita 5.000 firmas. Somos un país con millones de peruanos. Estos derechos nos viene afectando a todos los millones de peruanos y millones de extranjeros y millones de residentes y millones de turistas que vienen a nuestro país. A todas las personas que viven en nuestro territorio o que están temporalmente viviendo en nuestro territorio, todos estamos siendo afectados. Por lo tanto, 5.000 firmas no es nada. Yo creo que todas las personas que tengan la conciencia, cuando se les invoca a ustedes, porque en cualquier momento, si no pasa nada, si invocando nada, nadie presenta nada, nosotros como ciudadanos podemos interponer el proceso de inconstitucionalidad que dé fin a este estado de emergencia indefinido y a todos estos decretos con leyes inconstitucionales, que es una violación de derechos, pero el pueblo tiene que estar unido. Y el pueblo tiene que estar unido porque acá lo que se busca es que la salvaguarda de nuestros derechos, del futuro de nuestros hijos que están siendo esclavos, que están siendo obreros, que están siendo víctimas, porque un niño que usa 2 mascarillas, un anciano que esté usando 2 mascarillas, una mujer embarazada, personas que estén en aire libre utilizando 2 mascarillas o personas que tengan un estado de salud crítico. Discúlpenme, la que personalmente es mi posición.
A mí me hace daño las mascarillas pues yo no creo en experimentos. Y todas esas personas que tengan temor de que estos experimentos sea la seguridad y pueden ser parte y firmar el proceso de inconstitucionalidad que dará fin a a estos terribles leyes inconstitucionales que el Ejecutivo y sus ministros y todos sus ministros están interponiendo ahora en esta cuarentena draconiana del milenio. Nosotros tenemos un sinnúmero de armas para poder defendernos, pero la arma fundamental que todos debemos saber es el conocimiento de nuestros derechos fundamentales, porque si tú sabes cuáles son tus derechos fundamentales, tú vas a poder defenderlos y vas a poder invocarlos. Nosotros tenemos el derecho a la protesta pacífica, nadie te puede impedirlo. Nosotros tenemos el derecho a derechos que han sido restringidos y que vienen siendo restringidos, que se supone que solamente deben ser restringidos en caso de guerra o en extrema urgencia, pero ahora, como están siendo ilimitados, estas cuarentenas ilimitadas, indefinidas, que no tienen razón de ser porque el Perú ha sido uno de los países ineficaces en la lucha contra esta pandemia. Nosotros tenemos que ver que muchas de nuestras personas que han acudido a los centros de salud, lamentablemente han muerto en la espera de una cama, porque ni siquiera teníamos camas UCI. Lamentablemente que a pesar de que nuestro anterior gobierno nos endeudó por millones, quiero que sepan que nuestro gobierno anterior nos endeudó por 100 años, que nuestras 5 próximas generaciones van a seguir pagando, pero no han sido capaces de equipar los hospitales a nivel nacional. Pero sin embargo sí se los dio a las grandes empresas, medios de comunicación, aportes leoninos. Quiero que sepan que este estado de emergencia tiene un trasfondo más grande, que es el control, el miedo, que ustedes deberían de tenerlo, que sus colegios, para mí es vergonzoso que hasta la fecha ningún colegio profesional de abogados haya interpuesto una demanda de inconstitucionalidad. Ahora, yo quiero decir que en la Comisión de Constitución del Congreso se encuentra un ex decano lambayecano, que a él se le debe de interponer y pedir el derecho de petición. Era un ex decano lambayecano que ahora se encuentra en la Comisión de Constitucionalidad de nuestro Congreso. La Comisión de Constitución se le debe invocar de que como congresistas pidan el proceso de inconstitucionalidad para detener estas barbaridades que está pasando en el Perú, que el pueblo lo único que sabe hacer es tener miedo en lugar de defenderse. Nosotros tenemos un sinnúmero de armas. Ahora vamos a explicar la parte de los procesos de amparo. Si bien es cierto, tenemos un montón de procesos de amparo, ojo, un proceso de amparo hasta que te den una vista de la causa, vas a demorar 6 meses, sabrá Dios la eterna espera. El presentar un proceso de amparo no significa que te va a detener inmediatamente el daño. Si tú no presentas una medida cautelar, mi recomendación es que antes de presentar el amparo, presenten una medida cautelar, porque las medidas cautelares son de tutela de urgencia y detienen el daño con una mayor rapidez hasta que se vea el proceso de amparo. Yo tengo una medida cautelar en las cuales el demandado está el presidente, el ministro de Salud, el viceministro de Salud y el presidente del Consejo de Ministros por el atentado contra el derecho a la vida, contra el derecho a la salud, por el uso de la obligatoriedad de mascarillas, obligatoriedad de vacunas, que para mí es un atentado, me hace daño. Y en lugar de poner primero mi proceso de amparo, he puesto primero mi cautelar. He puesto hace más de un mes y medio mi medida cautelar y recién me van a dar vista de la causa en enero. Enero 10, y yo todo lo comparto en mi Facebook, así que las personas que quieran ver la documentación que yo he sido presentada, que mi medida cautelar, porque esta medida cautelar puede servir, si se otorga el derecho a mi personal, lo pueden otorgar a todo el Perú, tiene el derecho en una cautelar. Yo invoco a las personas que pidan antes de un proceso de amparo su medida cautelar fuera de proceso.
medida cautelar innovativa fuera de proceso, de un proceso constitucional para que no estén, las demandas constitucionales son gratuitas. No tienes por qué pagar aranceles, pero eso sí, lo profesional por parte del abogado, eso sí, no es gratis. Y si tú pides los servicios de un abogado que te va a poner un proceso de amparo, entonces tú lo que debes de invocar a este abogado inmediatamente que antes del amparo te ponga una medida cautelar, porque la medida cautelar es para poner el cese inmediato. Si a ustedes los despiden de algún trabajo por esta barbaridad de la vacunación o cualquier cosa, ustedes inmediatamente deben pedir una medida cautelar antes de su proceso. Existen las cautelares fuera de proceso. Y sin embargo, la juez de primera instancia, donde yo interpuse mi demanda, no lo sabía. Así que el hecho, incluso hasta nosotros los abogados, no significa, el abogado tiene que ser estudioso, nosotros tenemos que estudiar todos los días. Y esto, la Constitución, se debe propagar en todo el pueblo peruano. Porque lo que hemos visto en esta pandemia es que el pueblo peruano es fácil de controlar. Un pueblo peruano ignorante, lleno de miedo, es fácil de controlar y es fácil de manipular. Yo recomiendo a todos ustedes que apaguen esa televisión a sus hijos, que apaguen esa televisión a sus padres, esa televisión tóxica y negativa que los llena de miedo. Y lo que ustedes tienen que hacerse es empalparse de conocimiento. Los habeas corpus son gratis, ahí sí no necesitas abogado. Los habeas corpus son ante la libertad, ante un atentado de que te quieran llevar preso, o el atentado de que no puedas tú transportarte de un lugar para otro, es tu libertad, tu derecho al tránsito que es conexo a la libertad. Por lo tanto, inmediatamente, tú ya sabes cómo defenderte. El habeas corpus, no necesitas abogado, no necesitas documento, no necesitas firma de abogado ni que esté por escrito. El habeas corpus es informal. Y tú, cualquier persona se puede ir y pedir al juez que venga en salvaguarda y que interponga un habeas corpus para que te ponga libre o para que te permita transportarte de un lugar a otro. Las entidades también están siendo afectadas ahorita. Discotecas, músicos, reuniones y todos, una serie de restaurantes y transportistas que en la noche esto es violatorio a su derecho laboral. Ellos también deben interponer amparos. Acá se debe interponer amparo, pero con una medida cautelar, porque el proceso de amparo hasta la vista de la causa demora. Así que, por favor, si las personas, a mí me han dicho que han interpuesto muchos procesos de amparo, y cuando yo pregunto, bueno, ¿has puesto la cautelar? Todos me dicen que no. Por lo tanto, el hecho de interponer estas acciones, si ustedes no saben cómo interponerlas, si ustedes no saben cómo decirlas, no garantiza que lo que ustedes hayan hecho va a salir en salvaguarda de tu derecho. Si ustedes quieren volver a trabajar de inmediato y han sido despedidos por el carneo o si ustedes no ponen una medida cautelar, solamente con un amparo van a estar en la eterna espera, porque el Poder Judicial siempre dice esto, la carga procesal. Ojo, que justicia que demora no es justicia. Y ojo, que el retardo en la administración de justicia es un delito. Ojo, que el desabastecimiento también es delito. Si ustedes van a un hospital o algo y les dice que no hay una mejora, en todos los hospitales dicen no hay mejora, no hay anestesia, no hay esto, no hay otro. El desabastecimiento es un cumplimiento también en las funciones. Así que las personas inmediatamente, el libro de reclamaciones, y cuando ustedes hacen un libro de reclamaciones por cualquier abuso ante cualquier entidad, si ustedes, yo invoco, por favor, pongan su reclamo, tengan ese documento del libro de reclamaciones, le preguntan cuántos días tiene para responder legales, y después, si ustedes no tienen respuesta, ir a Indecopi, por favor, para que los multen, porque tienen que multar, y hay incluso de replay, hay entidades que ni siquiera tienen el libro de reclamación, y esa entidad que no tiene un libro de reclamaciones, sobre todo si es pública, Dios santísimo. Tuve un caso en Chiclayo de un colegio privado, particular, todavía de monjas,
que no tenía el libro de reclamaciones y dejaba a las madres afuera en semejante sol. En el Perú, el país de los abusos, pasan todo este tipo de abusos y pasan todo este tipo de cosas porque ustedes lo permiten. El pueblo es cómplice de lo que nos está pasando y el pueblo no sabe defenderse. Y ante cualquier circunstancia que pasa, lo único que saben ustedes es tener miedo, quedarse callado y acatar barbaridades que van en contra de su salud, y no solamente de la salud de ustedes, sino de sus hijos y de todo el pueblo. Quiero que sepan que todos estos medios de defensa que ustedes tienen, un sinnúmero de formas para poder defenderse, poniendo los procesos de habeas corpus, medidas cautelares de procesos de amparo, peticiones, invocando el derecho de petición para la participación de importantes decisiones en sus alcaldías, en sus gobernadores regionales, incluso pedirle defensa al defensor del pueblo. Tuve la otra vez una entrevista en un canal de televisión donde me dijeron que el defensor del pueblo no quería defender. Me parece algo increíble. Entonces, si una persona cuya función pública es defender, no desea, ustedes interponen el derecho de petición y le dicen, por favor, que defienda al pueblo y que interponga el proceso. Si esta persona no les responde después de los 7 días hábiles que tiene, hay que poner el segundo documento donde se dan por el derecho administrativo negativo, por el silencio administrativo negativo, para poder nosotros interponer las acciones legales correspondientes y tenemos que sacar a esos funcionarios públicos que no sirven en esos puestos, que no están haciendo nada más que calentar un asiento, cobrando miles de soles y no están haciendo su función, que es de garantizar y proteger al ciudadano. El policía es una persona del pueblo. Recuerden, no se le tiene que temer. La función de la policía es salir en salvaguardar la seguridad pública. Y ahora con estos decretos de MINSA, del Ministerio del Interior, que ni siquiera lo firmó el presidente y los ministros. Ojo, ahí también hay una serie de irregularidades en estos decretos, porque un decreto que no está avalado por el presidente y sus ministros y que solamente es de un ministro, ahí nada más se está desnaturalizando la ley. Ojo, que en esto que se está diciendo que la policía puede multar, no te da ni siquiera el derecho de defensa, porque en estas multas solamente te dicen que puedes apelar cuando la primera acción es la reconsideración. En ningún momento la ley te dice que solamente tienes una vía impugnativa. Tus vías impugnativas son tus vías de reclamo, que cuando impugnar significa reclamar. Tú quieres impugnar algo que está siendo injusto. Por lo tanto, este decreto que lo ha hecho el Ministerio del Interior, dándole poder de multar a la policía. Ojo, que solamente te está diciendo que puedes apelar una sola vez y que es juez y parte, que la misma persona que te multa es la persona que va a decidir cuando tú apelas. Eso también es una barbaridad. Eso no existe. Así que es nulo de puro derecho. El ciudadano que sabe sus leyes y que le dice al policía, ¿sabe qué? Este decreto que está obligando, incluso el decreto que te está dando el ministro del Interior, es nulo de puro derecho porque ni siquiera tiene los medios impugnatorios, porque solamente dice que apeles cuando ni siquiera te da la vía de primero reconsideración y después apelación. Y ellos están cortándote tus leyes, están cortándote tus derechos, y esto es una barbaridad que ningún decano de ningún colegio de abogados de todo un país haya cuestionado semejante barbaridad, semejante aberración y semejante abuso contra el pueblo, que yo lo cuestiono siempre públicamente en todas las entrevistas que yo tengo, y cuestiono este decreto 002, interpuesto solamente por el ministro del Interior, que se le dio la potestad a la policía para multar a las personas sin tener siquiera los recursos impugnativos y que sea juez y parte, ni siquiera tiene 2 instancias, porque la persona que multa no puede ser la persona que decide, tiene que tener 2 instancias para poder apelar. Y bueno, y es un sinnúmero de barbaridades que están pasando en el Perú, de replay, que yo no entiendo cómo nadie que pueda cuestionar semejante.
que dicen que tenemos la sociedad civil. ¿Qué sociedad civil, por el amor de Dios? Una sociedad civil que se queda muda no es sociedad civil. Un decano que se quede mudo no está defendiendo sus derechos. Esos colegios profesionales con decanos que ninguno cuestiona todas estas barbaridades que está pasando con el pueblo. Yo no sé para qué son decanos. Yo siempre invoco a todo y espero que acá me vean decanos de todos los colegios profesionales de abogados del Perú, a quienes les invoco que ustedes cuestionen estos decretos supremos, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos de emergencia, este estado de emergencia draconiano, y que interpongan la demanda de inconstitucionalidad saliendo en salvaguarda de los derechos humanos, del derecho a la vida y el derecho a la salud de todas las personas. La obligatoriedad es inconstitucional, pueblo. No tienes que temer. Y si alguna persona o alguna entidad te dice es discriminatorio, inmediatamente debes tú pedir el libro de reclamaciones, inmediatamente puedes tú llamar al administrador y decir que esto es una discriminación, puedes invocar la eximente y puedes interponer la queja ante Indecopi por discriminación si es una entidad pública, o pedirle al defensor del pueblo si es una institución pública particular, o también debes de presentar un documento pidiendo la eximente, o si es urgente que tú quieres viajar de un día para otro y no te están dejando, tú tienes que decir por teléfono, llamar. Los teléfonos de los jueces deben estar en tu teléfono y están en los teléfonos de todas las personas. Tú por teléfono puedes llamar y decir que te están violando tus derechos, interponer un habeas corpus. Puedes llamar, puedes mandar a cualquier persona a pedir que no necesita ser abogado. Cualquier persona, amigo, pariente o simplemente cualquier ciudadano puede salir en apoyo de otro ciudadano que está viendo que está violando sus derechos y ir al juez y pedir un habeas corpus informalmente, solo de boca. Pero esto nadie lo sabe. Y esto es uno de los motivos por los cuales suceden todo este tipo de abusos y de aberraciones en nuestro país. El abuso, ojo, que se está cometiendo en el Perú es de Ripley. Y el abuso que se está cometiendo al Perú realmente es porque nosotros tenemos la culpa. Nosotros no nos instruimos y nosotros simplemente escuchamos noticias chatarra, noticias tóxicas, noticias que nos llenan de miedo. Hay muchas personas que me dicen, disculpe, pero me están imponiendo la vacuna. Y yo le digo, pero tú has presentado tu documento, tú has presentado pidiendo un eximente ante esa norma o esa imposición porque te hace daño. No, entonces no estás haciendo nada en salvaguarda de tu defensa de tus derechos. Y si tú has sido despedido, no entres en pánico, no entres. ¿Por qué? Porque todos estos procesos a las finales, las costas, paga quien pierde. Y en este caso, el abuso no lo están cometiendo ustedes. Ustedes son las personas víctimas de todos estos abusos que está pasando en el Perú y que lamentablemente nadie lo cuestiona. Nosotros tenemos que tener el hábito, sobre todo las madres. Yo les invoco siempre a la mamá, a tu niño pequeño, por favor, compra tu Constitución y léelo un artículo por día, por favor, para que tus niños cambien ese chip y no acaten solamente cualquier orden y cualquier cosa. Cambiemos nuestro país, cambiemos nuestro Perú y cambiemos cada uno en la actitud particular y personal de todos nosotros. Si todas las mujeres y todos los hombres del Perú tomamos conciencia de nuestro nivel de ignorancia y el gran nivel de miedo que tenemos y que nosotros somos cómplices, víctimas, más que víctimas, somos cómplices de lo que nos está pasando y hacemos el cambio y empezamos a leer nuestra Constitución para poder cómo defendernos ante todas estos abusos y toda esta amenaza de la violación de nuestros derechos, el Perú cambia. Yo tengo la total seguridad de que el Perú puede cambiar si nosotros nos instruimos y nosotros compartimos todo este conocimiento con todo nuestro pueblo peruano. Yo quiero decir siempre que toda persona que ante un acto de injusticia no hace nada es cómplice. Y que también que el concepto de ser humano
El concepto de ser humano es aquella persona que se compadece ante el daño de otro ser. Estos dos conceptos tenemos que tenerlos en nuestra moral y en nuestros principios. Nosotros no podemos ser cómplices de ningún acto de injusticia y nosotros debemos convertirnos en verdaderos seres humanos, porque lo que nos afecta en Tumbes afecta a Tacna, lo que nos afecta en la costa afecta en la sierra y la selva, cualquier injusticia que ocurra en cualquier parte del Perú nos afecta a todos los peruanos. Y esto tenemos que tener el nivel de conciencia en que todos debemos luchar por la defensa de nuestros derechos constitucionales. Yo tengo mi demanda, que yo quiero compartirla con ustedes, el número de la demanda, mi proceso de medida cautelar que ustedes pueden entrar. Mi medida cautelar es el expediente 01760-2021-84. Es una medida cautelar innovativa. Está siendo ahorita por la primera sala civil y tengo yo acá audiencia de la vista de la causa para el 11 de enero del año que viene. Y es una medida cautelar. Ojo, que un proceso de amparo sin una medida cautelar, todos estos procesos de amparo que se han presentado sin medidas cautelares, sabrá Dios cuándo será su vista de la causa. Así que nosotros todos debemos exigir, incluso nuestros colegas, y yo invoco a mis colegas, cuando ustedes tengan un caso y ustedes ven que los días para responder sobrepasa, tienen 5 días y no responden, nosotros inmediatamente debemos exigir el derecho. El derecho no se mendiga, y esto no es para solo los colegas, sino para todos los peruanos. El derecho se exige. Ningún derecho debe ser mendigado. Ningún derecho nosotros debemos agachar nuestra cabeza. Con respeto, pero sin mendigar nuestros derechos. Debemos exigir, sobre todo las autoridades públicas, porque ellos están a nuestro servicio del pueblo, no para servirse de él. Y nosotros, pues, yo quiero que exijan, si la próxima reunión que ustedes hagan una protesta, la invocación, que interpongan su derecho de petición en todos los pueblos que hagan una protesta, la invocación pidiendo al alcalde, a su gobernador, y si es en Lima, a la presidenta, para que interpongan la comisión del Congreso, para que le pidan al 25% de congresistas que salgan en defensa de sus derechos e interpongan la demanda de inconstitucionalidad. Y si alguna vez ustedes, porque realmente no solamente estamos nosotros ya elaborando una demanda de inconstitucionalidad, simplemente que necesitamos 5,000 firmas. Si alguna vez ustedes escuchan el apoyo para interponer esta demanda de inconstitucionalidad, ya quiero que todos sepan lo que una demanda de inconstitucionalidad es, para detener todas estas leyes inconstitucionales, violatorias de derechos, que están siendo ahorita interpuestas en este estado de emergencia draconiano, ilimitado, indefinido, que el artículo 137 de la Constitución dice que solamente debe durar 60 días. Recuerden que el ciudadano debe instruirse. Recuerden que las medidas cautelares deben ser en salvaguarda de cualquier derecho que está siendo víctima las personas. Medida cautelar ante un proceso de amparo, ante un futuro proceso de amparo vía constitucional. Ojo, no se olviden esa palabra constitucional, para que no paguen aranceles, porque todos los procesos constitucionales no se pagan aranceles. Y que toda persona que tenga esa fuerza y que esté haciendo estos procesos, derecho de petición, medidas cautelares, eximentes, libro de reclamaciones, todos, por favor, continúen con su proceso administrativo. Si tú pones un libro de reclamaciones y tú no exiges que Indecopi se dé por enterado después, cuando no recibas, porque yo he puesto tantos libros de reclamaciones y nunca me han respondido, y espero que interpongan los días. Si no llega la respuesta a mi casa, yo me voy a Indecopi y le digo, mire, múltenlos porque ellos no me han respondido. Y esto es el colmo, que estos libros de reclamaciones no sirvan para nada. Ojo,
nosotros debemos promocionar este tipo de instrucciones básicas de nuestros derechos y nuestras instrucciones básicas de nuestra Constitución, porque la radio y la televisión a gran escala, los grandes, no lo promocionan. Promocionar el miedo y promocionar la ignorancia es un abuso. Es un abuso. Yo quisiera que ahorita los administradores elijan entre las personas alguna pregunta, si alguna persona desea preguntar, para que me puedan, para poderle responder ante cualquier pregunta que tengan sobre este tema de los derechos fundamentales y cómo salir en defensa de sus derechos fundamentales. A ver, acá le digo al organizador, si tiene alguna pregunta, por favor, que me la pase para poder responderla. ¿Debo tener una constancia del médico para que no puedo respirar? ¿O puedo decir nomás? Ojo, que cuando se invoca, supongamos, ustedes invocan un derecho de petición al decano o a cualquier decano, ellos, y no le responden, ellos ya no son entidades públicas, ya son entidades privadas. Ustedes pueden interponer después de los 7 días hábiles un documento donde dice de que negligencia en sus funciones y pueden pedir, de acuerdo a la ciudad en que se encuentren, pueden invocar a los colectivos de abogados, la vacancia de ese decano. Porque un decano de un colegio profesional, sobre todo de los colegios profesionales de abogados, de médicos, de periodistas, el colegio de psicólogos, que no salga en defensa ahorita de nuestra, ellos están incumpliendo, y esto es una negligencia, porque sus funciones es defensa de los derechos. Doctora, buenas noches. A mí me gustaría que siempre sus invocaciones, ante todos sus reclamos que ustedes tengan, les hagan un seguimiento. Y que siempre pregunten cuántos días hábiles tienen para responder. Si ustedes desconocen, interponen, ¿cuántos días hábiles tienen para responderme en mi libro de reclamaciones? Tantos días. Y ustedes pongan ahí en su calendario, tienen tantos días. Y si ustedes no responden, inmediatamente vayan en el copy. Inmediatamente puedan poner negligencia en sus funciones y continuar con los pasos a seguir. Las personas, lo que se debe abrir acá es cómo orientar a las personas a cómo continuar, porque los procesos es una lucha ardua que nosotros debemos nunca detenernos, porque la persona que se detiene en defender sus derechos, entonces es cómplice de todo lo que nos está pasando y todo lo que va a pasar y todas las barbaridades que está pasando. Siempre digo yo al pueblo, instrúyete, investiga, y bueno, pues no ser parte y sobre todo no propagar el miedo, no propagar la injusticia y siempre cuestionar, investigar. Si el artículo 118, el inciso 2, inciso 8, le dice al presidente que él tiene que respetar la Constitución y que tiene que hacer leyes o decretos sin transgredirla ni desnaturalizarla, pues todo lo demás, todos los funcionarios públicos deben seguir el mismo ejemplo. Ningún funcionario público puede abuso de autoridad cuando te obliga a vacunas o te obliga a ningún alcalde, ningún gobernador regional, ese no son atribución de sus funciones, ellos no son Congreso. Por favor, recuerden a todos leer en sus hogares a sus niños un artículo de nuestra Constitución diario. Y así aprenderá tanto la madre, el padre como el niño, porque apuesto que ni la madre ni el padre saben. Y va a servir Doctora, para buenas todo. noches. Que sea la Biblia de todos nuestros hogares. Y bueno, pues, ¿alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? Doctora, Si están doctora, dentro de la doctora. pregunta, por Doctora, favor. buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora, Quería Disculpe, no consultarle sobre escucho. el tema de la Miles de preguntas. doctora, le habla Ángelo. Buenas noches. En caso que uno se vaya fuera del país, si hiciera a Ecuador o a Colombia, y uno pues te pidieran tu carnet, ¿no? Mira, ¿Qué haríamos ahí en ese ya, caso? escucha una cosa. Si tú te vas a un país, por ejemplo, si yo viajo a Estados Unidos, ellos no piden obligatoriedad
pero hay países, sobre todo los subdesarrollados, porque son los subdesarrollados, donde el país te pide la obligatoriedad de algo. Tú donde tienes que interponer es en las leyes de ese país, porque todo lo que yo estoy hablando ahorita es a nivel nacional, en cuestión del Perú. La legislación de otro país depende, la libre determinación de los pueblos nos impide a cualquier persona fuera de ese país a intervenir. Así que si te pide, si te pide la autoridad local, tú puedes interponer ahí la excepción. Si es que la autoridad local de nuestro país, pero si te lo pide como un requisito externo, lo que tú tienes que hacer ahí es la excepción del país a donde tú te vas. Muchas gracias, doctora. Una pregunta. Doctora, ¿Qué por favor, ahora. hacer el pueblo si se da la muerte civil para los no vacunados desde el punto legal? ¿Qué es lo que puede hacer el pueblo si es que se da la muerte civil para los no vacunados? Ok, mira, yo les estoy explicando a todos. No existe esa de la muerte civil. Ese ley, ese proyecto de ley es inconstitucional. Quien quiera que esté proponiendo la muerte civil es una propuesta aberrante, inconstitucional. Inmediatamente, si ustedes saben que quien quiere que esté proponiendo esta idea descabellada y absurda e inconstitucional, ustedes a través del derecho de petición pidan intervenir inmediatamente en ese debate, como afectados. Y en el momento del debate digan de que eso es inconstitucional y que afecta sus derechos y sus libertades. Doctora, buenas noches. Antes de que Doctora, buenas interpongan noches. una ley. Buenas noches, doctora, buenas noches. Esto que desde Arequipa. Quisiera que Orden, no por por este favor, medio de chat orden. pueda dejar su teléfono para llamarla. Orden, por favor, cualquiera. Hacer otras ¿Quién es el consultas, otro moderador tema. para que pueda controlar esto? ¿Quién está controlando? quiere hablar. A ver, preguntas, por favor, preguntas concretas, porque a mí me gustaría responder algunas preguntas concretas. Doctora, Respeten a quien levantó la doctora, mano. buenas noches. Dinelsi Parrilla, consulta. Yo trabajo en Rosen, Perú, hace 7 años, 7 meses, y ahorita me he enterado de forma externa con otro compañero. Actualmente es mi 8º día de COVID, estoy padeciendo de eso, pero ya estoy saliendo de este tema. Y Rosen ha dicho, me he enterado de forma indirecta, de que a nosotros nos van a mandar a suspensión perfecta por el tema de la vacuna. ¿Qué debo hacer, doctorita, por favor? Bueno, ante esta amenaza, ante la amenaza, porque no tienes la plena seguridad, ante la amenaza de que pueda pasar, tú lo que tienes que es a poner de conocimiento a tu patronal de que, por ejemplo, tú ya tienes, a mí también ya me dio. A estas alturas, ya nos dio casi a todo el planeta. Y tú lo puedes decir ante la amenaza, y ante la amenaza de que te quieran despedir o que te quieren imponer, tú quieres pedir la eximente, por favor. Tú dices de que tú pides, por favor, la eximente de esa, porque lo está interponiendo la empresa. Ojo, la ley no te dice la obligatoriedad, te lo está interponiendo la empresa y tú le dices que pides la eximente de esa ley por ser un atentado porque tú ya tienes inmunidad natural, porque a ti ya te dio el COVID. Y a estas alturas ya nos dio el COVID a todo el mundo. Y déjenme decirle que la inmunidad natural, y yo no sé si algún médico me está escuchando, pero es mucho mayor, es más fuerte tener la inmunidad natural que una inmunidad experimento. Es correcto. Así es. Correcto, es verdad. Doctora, buenas noches. Una consulta, por favor. Número de teléfono, doctora. Doctora Gabriela, una consulta. Soy de Arequipa, Margarita, de Arequipa. Sí, Doctora Gabriela. Le escucho, hagan sus preguntas, por favor, yo los escucho. Pueden hacer sus preguntas, Ya. yo los escucho y les voy respondiendo. Ok, ya, doctora Gabriela, buenas noches. Una consulta. Hace unos días atrás salieron en los diarios, en primeras planas, que el MINSA pretendía ir casa por casa junto con el Ejército y la Policía Nacional para obligarnos a inocularnos. ¿Qué medidas o acciones legales podríamos tomar si ese fuera el caso? Ya, ojo que el Ejército y la Policía, sus funciones está para proteger al pueblo, no para abusar de él. Si viene el MINSA y toca tu puerta y tú le dices yo no quiero, no, por favor, salgan de mi propiedad. Nadie puede exigirte ni obligarte a nada. No puede pasar nada. Ellos pueden decir y tú simplemente le dices que se retiren porque tú no deseas nada, no te va a pasar nada. ¿Cuál es el problema?
Ahí no hay ningún problema, puede venir el mismo presidente. Y tú le dices que se retire. Doctora, Porque lo que están haciendo es un atentado a tu vida, es un atentado a tu salud. doctora, pero bajo el supuesto de que ellos te digan que tú estás desacatando o haciendo una desobediencia a la autoridad, ¿eso es la respuesta? Mira, Minsa o cualquier otro ente no puede violar la Constitución y transgredir la ley y ir sobre la Constitución. No, les acabo de explicar que ni siquiera el presidente de la República puede. El artículo 118, les estoy diciendo, el artículo 118, si alguien está ahí, por favor, ¿alguien puede entrar y leerme el artículo 118, inciso 8? Si ni el presidente lo puede hacer, no puede transgredir ni desnaturalizar. Nadie de Minsa, ellos son funcionarios públicos, por favor, ustedes le digan, ubícate. Ningún Minsa, Doctora, ningún reglamento, ningún alcalde, ningún... Claro, doctora. Disculpe, se apagó su audio. Doctora, ni en estado de emergencia. La Constitución, ¿dónde puedo encontrar todo? Está de regla. Doctora, artículo 118, inciso 8. La Carta Magna 2020. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Y dentro de tales límites, dictar y resolución. Doctora Gabriela. Doctora, mi empresa me exige que me vacune. Doctora Gabriela, buenas Mi empresa noches. me exige que me vacune. No se le escucha, doctora. Cerró su micro, Ahora su micro está apagado. Audio, no hay audio. ¿Me están escuchando? Audio. ¿Me están escuchando? Sí. Las empresas que exigen la vacunación quiere hablar, obligatoria levante la mano, por favor. es una discriminación, es una violación del derecho al trabajo de los trabajadores. Nadie te puede obligar a vacunarte, sobre todo si es un atentado contra tu vida, sobre todo, o simplemente si tú no quieres. Esa entidad pública particular o pública o particular que te pide la obligatoriedad, ustedes deben interponer un documento haciéndole de conocimiento de que ustedes piden laxamente de esa obligatoriedad, de esa imposición, de esa norma o lo que sea que ellos han puesto ahí, porque es un atentado contra tu vida, contra mi vida y contra mi salud. Además de que yo ya fui, además de que nosotros ya nos dio el COVID, ¿no? De que yo no puedo vacunarme porque yo tengo mis defensas bajas, porque soy una persona que sufre de diabetes, de que tiene un sinnúmero de enfermedades cardíacas, cualquier cosa, o simplemente porque tú no tienes garantía de la eficacia. Nosotros, mira, los derechos humanos, acá también entra el Perú, quiero que todos lo sepan. El Perú está, no solamente la Constitución nos rige en el Perú, también los derechos humanos internacionales, la Comisión de Derechos, pactos internacionales, y todo eso también cuando ustedes lean artículo por artículo de nuestra Constitución, se van a dar cuenta en un artículo que dice que el Perú y todos los peruanos, y todos los funcionarios y todos los legisladores, y el presidente y todo el mundo, debe respetar no solamente la Constitución del Perú, sino también los pactos internacionales, derechos humanos, derechos internacionales. Y hay una comisión de ética internacional donde dice que la vacuna no puede ser obligatoria. Por lo tanto, ustedes tienen que no solamente decir, pueden interponer la Constitución, sino también los pactos internacionales, los derechos humanos internacionales también invocan y dicen de que la vacuna en ninguna parte es obligatoria, que ustedes por favor piden la eximente de esa regla interpuesta por ser un atentado. Y vamos a ver qué responde la patronal. De acuerdo a lo que responda la patronal, de ahí ustedes pueden interponer
el proceso, la medida cautelar. Pero para poder interponer la medida cautelar tiene que haber afectación. O sea, tiene que la patronal despedirlos, porque de lo contrario no pueden interponer. O sea, ustedes coloquen su documento y tengan la seguridad, y tengan la certeza, y tengan la fe de que va a hacer efecto. Y si no, no se preocupen, porque las personas que están siendo, si son despedidos, le ponemos una cautelar y ustedes vuelven a trabajar. No tengan miedo. No tienen que temer a nada. Ustedes no están haciendo nada y no están cometiendo ningún delito, no están cometiendo un crimen. Tú tienes 7 años, tú ya tienes seguridad laboral. Si una patronal se atreve a despedirte, nosotros interponemos, contrátame de abogado. Yo te devuelvo al trabajo con una medida cautelar y lo demandamos a tu patronal. Piensen de la manera positiva. Yo, en lugar de ponerles miedo, vean esto como la oportunidad que ustedes tienen de demostrar que ustedes son fuertes y de que ustedes tienen la fuerza suficiente y no van a permitir ninguna violación de sus derechos. Eso es lo que tiene que entrar en la psiquis de todos ustedes, de todos sus niños, de todas sus mujeres y todos los hombres de nuestro país. Nadie puede obligarlos a hacer algo en contra de su voluntad. Eso es inconstitucional. Y si la patronal los despide, ustedes vuelven a trabajar con una medida cautelar. 100% garantizado. Esto no hay duda ninguna. Porque la patronal le está violando su derecho al trabajo. ¿Queda claro? Sí, doctora. ¿Quedó claro? Sí, doctora, quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Clara, que levantó la mano inicialmente, ¿podría abrir su audio? ¿Alguna pregunta más por ahí que para poder responder? Ahorita estoy activando el audio de una persona, la señora Clara. ¿Ya? Para que pueda hacer su pregunta. Un momentito. Sí. O usted, si la he escuchado, dígame en nombre de ella. Señora Clara, ¿qué pregunta tiene? Ya, mire, ve. Si en el caso de que, ¿cómo se llama? Despidieran, en este caso a mi hija, ¿no? En el caso de que despidieran a mi hija, podemos recurrir a usted para que ella regrese a trabajar. Claro, claro. En el caso de que haya despidos por el simple hecho de no tener el carnet, es una discriminación y es una violación del derecho al trabajo. Inmediatamente con una medida cautelar todas las personas pueden volver a reincorporarse al trabajo. Y hacemos un proceso de amparo que va a durar años, pero ustedes pueden volver a trabajar. Y todos estos, ojo, también me ha hecho acordar esta pregunta. Ahora con el nuevo Código Procesal Constitucional, ojo, quiero que se lo pongan bien claro, todas las personas que me escuchan. Todos los procesos constitucionales deben ser admitidos de acuerdo al nuevo Código Procesal Constitucional. Así que todos los procesos de amparo, con sus medidas cautelares, y todos los habeas corpus, y todos los procesos, la demanda de inconstitucionalidad, todo debe ser admitido. El juez que no admite una demanda está incumpliendo la ley. Así que acá ustedes tienen la sartén por el mango. La jueza de mi caso tuvo la osadía de declarármelo improcedente, y es que yo apelé y invoqué de que ella no está cumpliendo con la norma, de que todas las demandas de procesos, mi medida cautelar innovativa es de un proceso de inconstitución, de una demanda de proceso de amparo, por lo tanto es una medida cautelar de un proceso constitucional. La admisibilidad es regla, debe ser admitida. Y la jueza, al no querérmela dar,
admitida mi demanda, está incumpliendo la regla. Por eso es que yo apelé y ahora mi demanda está en sala, porque si yo no tuviera invocado el derecho, no se me daría el derecho. Cuando ustedes invocan un derecho, tiene que ser admitido. Y ahora todos los procesos constitucionales deben ser admitidos por ley. Así que cualquier persona, todo los habeas corpus, tus procesos de amparo con cautelares, todos esos procesos constitucionales deben ser admitidos por ley. El derecho yo invoco siempre, por favor, recuerden interponer su derecho de petición ante, yo escuché ahí que están amenazando Minsa, está amenazando con interponer la muerte civil. Si la persona que ha escuchado esa barbaridad en la zona, pues puede interponer un documento, el derecho de petición a Minsa, y decirle de que ustedes son los afectados y que es inconstitucional. Y que si ellos están decidiendo que por favor durante el proceso ustedes quieren fiscalizar porque ustedes son los afectados y esa ley es inconstitucional. Ojo que el estado de emergencia se debe detener. Deben de invocar a los colegios profesionales que ya detengan este estado de emergencia porque no tiene razón de ser. El estado de emergencia es solamente, debe ser momentáneo, no ilimitado, no indefinido. Nosotros estamos en un estado de emergencia indefinido y limitado que es inconstitucional. Miren el artículo 137 de su Constitución. Ahí les va a decir que un estado de emergencia no debe durar más de 60 días y que su prórroga, que puede haber una prórroga, pero ahí no dice que debe haber 40 prórrogas indefinidas. Tiene que ser justificada y eficaz. Si no hay eficacia, ya no tiene razón de ser. Ojo que ahorita cerrarlos y tenerlos encerrados en sus casas, todo el mundo está acostumbrado a entrar a las 10 de la noche, por el amor de Dios. Nuestros jóvenes están muriendo psicológicamente. Yo quisiera que vea el colegio de psicólogos el grado de afectación, incluso hasta suicidios que hay de nuestros jóvenes, con esta locura que está pasando. El colegio de psicólogos, el colegio de economistas con lo que está pasando con la violación del derecho al trabajo y la economía. Somos uno de los países más afectados. El colegio de médicos, Dios mío. Todas estas personas que están a favor de estas medidas draconianas, o son inconscientes, o hay algo escondido debajo de la mesa. Y todas estas noticias donde propagan el miedo. Yo creo que ustedes, si ustedes se empalpan de sus derechos, ninguno de ustedes va a tener miedo. Quitemos el miedo de su corazón. Yo no tengo miedo de ninguna forma de viajar o la mascarilla o de nada. Yo no soy un superhumano. Cualquiera de mis colegas hace lo mismo. Cuando viene la policía y nos dice, disculpe, me hace daño. A mí me hace daño. Además, yo tengo una demanda. Estoy demandando al presidente. Estoy demandando a los ministros. Estoy demandando a todos porque esto me hace daño. Afecta contra mi salud. Afecta contra la vida y contra tu vida y contra tu salud y la de toda tu familia y la de todo tu pueblo. Si tú te defiendes tus derechos solo de boca, solo fundamentado, no pasa nada. Si alguien no te quiere dejar viajar, ya habla con el administrador, pide el libro de reclamaciones y pon tu habeas corpus. Pero tienes que tener esa voluntad, esa fuerza de que no solamente estás defendiéndote a ti, sino estás saliendo en defensa de tu familia, de tus hijos, de tu pueblo, de tu país. Y como les digo, les invoco todos los días un artículo de tu Constitución, por favor, a tus niños sobre todo, si no quieres que sean víctimas de todo esto, porque ya son víctimas. Todos ustedes, todos somos víctimas de lo que está pasando. Somos víctimas y a la vez la mayoría cómplice. Porque todos conocemos a alguien que después de la segunda dosis ha fallecido. Todos hemos tenido personas que esperando una cama fallecido. Todos hemos tenido por negligencia, por desabastecimiento. Ojo, que no hay necropsias. Todo es COVID. Todo es COVID. Todas las enfermedades se han ido de vacaciones a excepción del COVID. Ese colegio médico, ¿por qué no cuestiona? Ese colegio, ¿por qué no pide necropsias? ¿Por qué el Perú agacha la cabeza ante semejante barbarie?
y los profesionales no cuestionan. Y las personas, no necesitas ser profesional, no necesitas ser abogado, no necesitas nada para poder defenderte. Tú eres capaz de defender tus derechos, solo te falta conocerlos, porque si no los conoces, ¿cómo los vas a defender? Bueno, con esto yo estoy dado por cerrada mi pequeña charla del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, a las personas que estén ahí, les pueden hacer las preguntas para yo después poderlas responder y pasárselas por WhatsApp. Las personas que tengan preguntas por WhatsApp también pueden entrar a mi Facebook, Gabriela Vidarte, pueden hacerme preguntas por el Facebook, pueden hacerme las preguntas por, de acuerdo con la señorita que ha hecho, o los jóvenes que han organizado este evento, cualquier pregunta, encantada de poder responderles, pero tengan en cuenta que todo lo que está pasando, tengan la plena seguridad de que si ustedes saben la forma correcta, qué decir, qué hacer, no pasa nada. Y acá invocar, y siempre reiterando que ustedes deben invocar su derecho de petición en todo momento, porque es un derecho constitucional, es el artículo 2, inciso 20. Deben invocar, y si las multas, por favor, las multas, recuerden de que es nulo de puro derecho, no hay los medios impugnativos, no se respetan las dos instancias para impugnar, no hay medios impugnativos, no deben de temer esas papeletas, nadie puede ir preso por multas, nadie ir preso por no usar mascarillas. Recuerden también las quejas. Ante la amenaza de esto, presenten habeas corpus. Para habeas corpus no necesitan abogado, no necesitan ningún escrito, no necesitan firma de abogado. Cualquier persona lo puede interponer. Por favor, Indecopy. Vean las respuestas. Si no reciben respuestas, llévenlo. Los libros de reclamaciones, si no tienen la respuesta, lo llevan a Indecopy. Pidan al defensor del pueblo que los defienda. Si este no cumple, se les puede interponer a los 7 días. El incumplimiento, la negligencia, para poderles abrir los procesos y destituir a estas personas que no están defendiendo. No tengan miedo, lo único que hay que saber es a defendernos. Y utilizando nuestra mayor arma, que es nuestra Constitución. Ni Minsa, ni Jereza, ni nadie te puede obligar, sobre todo cuando no hay la garantía. Ni siquiera las vacunas con garantía te las pueden obligar. Imagínense los experimentos. Así que las personas que están siendo despedidas, pues con una medida cautelar pueden volver a trabajar y los costos al final se les va a devolver, ¿no? Porque los abogados obviamente que les va a cobrar. Si piden un abogado y van a interponer un proceso de amparo, por favor invóquenles a que interpongan primero su medida cautelar. Para los habeas corpus no necesitan abogado, pero sí necesitan saber qué es un habeas corpus, cómo lo interponen, ante quién lo interponen, qué es lo que van a decir, porque hay un sinnúmero de habeas corpus. Por lo tanto, no solamente está, interpongo habeas corpus, sino saber. Y eso ustedes lo tienen que leer. Bájenlo. Es un habeas corpus correctivo, un habeas corpus, ¿no? Hay 2 o 3 habeas corpus que ustedes pueden de inmediato interponer gratis, sin abogado, pero sí van a tener que ir a traer al juez. ¿No? En el peor de los casos, porque yo creo que todo ente público no quiere evitar problemas y todo administrador de cualquier empresa va a evitar problemas y les va a dar su pasaje. Les va a costar solamente un intercambio coherente de palabras, porque la persona que se sabe defender no necesita abogado, se defiende a sí mismo. Así que, bueno, pues entonces yo con esto doy por terminado mi charla. De antemano que la sabiduría, el conocimiento, la fuerza, la lucha entren al corazón de todos ustedes. Recuerden que todo lo que está pasando, dejemos de ser cómplices y víctimas, sino que todos debemos ya aprender a defendernos y enseñar a nuestros hijos a defenderse, a cuestionar. Todos debemos cuestionar. Todo que tu conciencia te diga, oh, esto es ilegal, esto es inconstitucional. Acuérdense de esa palabrita. Alcaldes, gobernadores, gerentes y todo. Señor, disculpe, usted está haciendo leyes inconstitucionales. Usted no es Congreso.
frito pescadito. Así que interpongamos estas medidas, seamos parte del cambio, apoyemos, no esperes que otro lo haga por ti. Si tú eres víctima, tú tienes la obligación de defenderte, defiéndete bien, defiéndete correctamente. Acá tienes lo básico, cómo defenderte ante un policía que te quiera poner multas, ante un policía que te quiera llevar preso, habeas corpus, ante la entidad que te quiera imponer vacunas, eximentes, documentos, pide tu libro de reclamaciones, luego llévalo a Indecopi, hagan el derecho de petición, invoquen, esperen los 7 días, hagan silencio administrativo negativo, y después de eso yo ya les volveré a enseñar en otro Zoom negligencia en los decanos. Negligencia se le puede pedir a sus colegios, se puede pedir a sus comités, porque ellos tienen que dar cuentas cada 2 meses. En Lambayeque, por ejemplo, se debe dar cuenta cada 2 meses. Y si un decano del colegio de abogados no defiende al pueblo, entonces, ¿para qué está? Todos los decanos deben salir en salvaguarda, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, y sobre todo los congresistas. Es el 30, creo que son 33 congresistas que deberían también presentar la demanda, debatir este tema. Acabamos nosotros de presentar un documento el día lunes, donde hemos pedido, creo que hubo un congresista que le dijo a la presidenta sobre estas medidas inconstitucionales, y nosotros también hemos pedido la invocación a la presidenta del Consejo del Congreso para poder intervenir, para que los médicos y profesionales de la salud, expertos en la materia, los instruyan, porque muchas veces nuestros políticos son personas que no saben, están perdidas en leyes y en la salud también. Así que hay que instruirlos y invoquemos el derecho de petición para participar de todos estos proyectos abominables, inconstitucionales, que están siendo discriminatorios y violatorios de derechos. Ustedes pueden participar y ustedes tienen la obligación de fiscalizar todos. Y cuando lean su constitución se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Así que muchas gracias. Me despido. Doy de antemano la gratitud a las personas que han coordinado esta entrevista. Y bueno, pues sin más nada que decir, ¿o hay alguna otra cosa que quieran que responda? A ver. Si no, ya paso a retirarme. Muchas gracias. Doctora Vitarte, muchas gracias por habernos brindado su valioso tiempo y habernos instruido en estos conocimientos básicos. Ahora vamos a analizar toda esta información que nos ha dado y vamos a proceder para defendernos. Muchas gracias. No, y sobre todo cualquier pregunta de los ciudadanos me la pueden hacer pasar por el WhatsApp. Yo posteriormente les podré orientar, ¿no? Se la dan a usted me la comunica y usted les transmite las respuestas básicas, pero en realidad es la obligación de todos salir en defensa de nuestros derechos y la obligación de instruirnos es lo más importante, es lo que nos falta y eso es el tema del día de hoy. Muchas gracias también y me despido, pues muchas gracias. Gracias, doctora, Dios les bendiga, hasta la próxima reunión. Igualmente, hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Vamos a abrir los micros para que se despidan. A ver. Un momentito. Muchas gracias, amigos, por su participación. Espero que esto haya servido a todos. Vamos a tener disponible el video, también hemos grabado esta reunión, ¿no? Y esperamos que pongan sus preguntas en el chat para tomar nota y llevárselo a la doctora, ¿no? Entonces pongan sus celulares también, ¿ya? Les agradecemos mucho que hayan atendido a nuestro llamado. Dios les bendiga y estemos unidos, queridos compatriotas. Ya, vamos a dar por terminada la reunión. Disculpen que hay algunas cosas que no pudimos controlar en lo que es los audios, pero por favor tengan paciencia. Gracias, amigos. Dios les bendiga. Quisiéramos activar el audio un ratito para que puedan decir algunas palabras. Si no se puede, así nomás, hasta la próxima oportunidad, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego.